Regresamos al estudio multimedial Crear TV del Ministerio de Cultura como parte de la iniciativa semanal que desarrollamos de manera conjunta con la oficina del programa Martiano para compartir las memorias de la quinta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, un gran evento internacional que tuvo lugar el pasado enero entre los días 24 y 28 y que reunió a más de 1000 delegados de más de 80 países. En esta ocasión presentamos la conferencia del economista griego Giannis Tolios, que presenta un interesante tema sobre la cooperación entre los pueblos, la cooperación igualitaria, qué retos, qué desafíos presenta, qué oportunidades tiene para los pueblos del mundo. Gracias, señor Ubieta. Gracias por la invitación a participar en esta conferencia tan interesante. Queridos compañeros y amigos, durante la historia humana, las revoluciones tecnológicas han desempeñado un papel importante en el crecimiento de las fuerzas productivas y los medios de producción y han tenido una influencia muy fuerte en los cambios de las relaciones de producción y el movimiento de las sociedades hacia un nuevo nivel de formación socioeconómica. En la era del capitalismo, la llamada revolución tecnológica ha creado un gigantesco crecimiento de las fuerzas productivas y también se ha visto acompañada por crecientes desigualdades en la distribución de los beneficios, principalmente en favor de las élites económicas dominantes, políticas económicas. Estas tecnologías y sus principales formas de implicación, por ejemplo, las llamadas revoluciones industriales, se basa en el desarrollo de la robótica, la inteligencia artificial, nuevas redes de comunicaciones, el ciberespacio, las plataformas digitales, la computación, la Big Data, las transacciones electrónicas, las criptomonedas, la agricultura inteligente y la impresión de 3D y otras aplicaciones diferentes. El problema crucial con las tecnologías digitales es que su desarrollo en el contexto de la globalización neoliberal fue de beneficio principal para las grandes multinacionales, sus corporaciones, y no tanto con las capas populares, mientras que las implicaciones se intensifican las contradicciones endógenas y geopolíticas del sistema capitalista. Entonces, veamos las estructuras oligopolíticas y el control de esto de las tecnologías digitales. Las compañías multinacionales grandes digitales son un centro monopolista del capital monopolista y según estadísticas de Naciones Unidas de la UNTAC, las 200 compañías más grandes dividió en dos grandes grupos, tomadas en cuenta su grado de digitalización, la impresión electrónica, entre ellos. Entonces, permítanme darles algunas cifras. El primer grupo de 20 compañías que tienen plataformas digitales y soluciones digitales y son suministradores de esto, registró ventas de 752 mil millones en total. El segundo grupo de 100 compañías, incluidas compañías de hardware y software, así como telecomunicaciones, tuvo ventas de más de 280 mil millones en activos, y en total también una cifra astronómica. De estas principales compañías en la cima
Esto viene, las 200 multinacionales principales, 15 están ubicadas en Estados Unidos, 3 en la Unión Europea, Alemania, Inglaterra e Irlanda, 3 en Japón, 2 en China, 1 en Corea del Sur y 1 en Taiwán. La fortaleza financiera de estos grupos es grande, y si uno calcula la red de las docenas de subsidiarias, tanto en el país o en otros países de las regiones del mundo, entonces hay que pensar que en 20 años, entre 1999 hasta el 2015, un 1% de estas compañías de tecnología digital significa esto: las telecomunicaciones, nuevas tecnologías, el comercio electrónico, etcétera. En una capitalización general creció la venta de mercado de 27 a 52% en ingresos totales, del 31 al 33 en empleo, de 25 a 27. De estas multinacionales, de estas compañías de tecnologías digitales, hay un grupo que forma la oligopolítica, que son las 5 sistemas digitales principales, que es un nombre de Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. La falta de control social público les permite incrementar la especulación al intensificar la explotación de los trabajadores, manipulando la opinión pública, violando los datos personales, la vigilancia de las vidas privadas y contradicciones geopolíticas sobre la soberanía, con las sanciones, los ciberataques, la militarización de las tecnologías digitales, etc. La digitalización y sus mecanismos intensifican la explotación de los trabajadores. Con las tecnologías digitales y se crea así como una voluntad, y que es algo peculiar, que lleva a la exclusión de la mano de obra del trabajo. Una nueva forma de empleo, el teletrabajo, el trabajo, el trabajo en la nube, etcétera. Paso a paso se ha convertido en una condición normal en los países en desarrollo. También tenemos una intensidad de fenómenos de los nómadas digitales, donde se trabaja activamente para y que se realiza en otra región apartada del lugar de los negocios. Una nueva forma de empleo debilita la posición de los empleados. Por ejemplo, la dificultad en acceder a los sindicatos, etcétera, e intensifica la explotación de los trabajadores. Y por último, nuevas condiciones de empleo hacen que surja una nueva generación de trabajadores que ganan 100% mensual y se les emplea por ejemplo, un gran porcentaje de estos trabajadores que perciben 400 euros mensualmente, mientras que los sindicatos y la membresía en los sindicatos se convierte en algo muy problemático o se torna completamente imposible. Una presión creciente para reducir el costo de trabajo intensifica las contradicciones internas del sistema. Por una parte, reduce la necesidad de la mano de obra viva y el costo de producción, incrementa las ganancias y, por otra parte, reduce los empleos y también disminuye el porcentaje de compra de los trabajadores y así no les permite absorber la producción. Característica de estas contradicciones es el diálogo entre
el nieto de Henry Ford, el bien conocido fabricante de autos, y el sindicato Walter Perus durante el momento en que el nieto de Henry Ford visitó una fábrica automatizada. Henry Ford hizo un comentario sarcástico a esta persona respecto de la incapacidad de los robots de pagar sus cuotas sindicales, y con una carta que dijo: ¿cómo usted va a convencer a los robots a que compren sus autos? Es una respuesta muy astuta que mostró el profundo significado de este tipo de contradicción social. El incremento de la producción social y las dificultades crecientes de su reproducción debido al poder de compra de los trabajadores intensifica las contradicciones profundas dentro del carácter social de la producción y las compañías privadas respecto de la apropiación de sus resultados. La digitalización y el capitalismo de vigilancia. Bien, conjuntamente con las tecnologías digitales se prepara el camino para un monitoreo interactivo tanto para los trabajadores en los lugares de trabajo como los ciudadanos de la sociedad por todo el mundo. El capitalismo en particular utiliza estas tecnologías para la vigilancia y el monitoreo de los trabajadores a fin de incrementar la intensificación laboral y fortalecer los mecanismos de control y de subyugación. Por otra parte, las compañías capitalistas utilizan la información y en especial el uso de la información personal como materia prima para preparar y hacer un pronóstico de propaganda que se encamina a influir la conducta de consumo. A la vez, las técnicas de conducta y su modificación, además de la búsqueda de maximizar las ganancias, se llega a áreas de la vida social, por ejemplo, el campo político, mediante un monitoreo y vigilancia sistemática de la conducta de los seres humanos e intensificar las técnicas para manipular la información. También el uso de software puede incrementar, digamos, los videoteos de las personas, incluso cuando se apaga su teléfono celular, y por eso hablamos del capitalismo de vigilancia. La protección de los datos personales de cualquier explotación económica y política es un elemento fundamental democrático. El ciberespionaje y la ciberseguridad, las tecnologías digitales y en especial la robótica y con inteligencia artificial da una nueva dimensión a la producción de asesinatos. Y este nuevo sistema de armas puede ser drones o máquinas robóticas o submarinos, etcétera, equipadas con cámaras, sensores que buscan sus objetivos de forma independiente. Esto pone en peligro la humanidad, y estas armas deben ser prohibidas. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre las armas convencionales que se celebra en Ginebra, a pesar de sus esfuerzos, no ha logrado poner fin a el uso de estas armas. Se debe continuar este esfuerzo hasta que se logre un acuerdo final. Por otra parte, diferentes aplicaciones digitales crean un ciberespacio virtual y cuya importancia va creciendo.
La naturaleza del ciberespacio es caótico fundamentalmente en la ausencia de regulaciones mundiales y hace que se sean vulnerables a los ciberataques. La guerra de la ciberguerra es una suerte de guerra que genera amenazas asimétricas. Hay también una militarización del ciberespacio que se considera la quinta área de guerra, además de la guerra terrestre, marina y del espacio. Queda claro que estamos encarando la creación de un complejo militar digital y satélites y un complejo de satélites de espía que crean un peligro para la paz mundial. Es algo característico que las 5 principales multinacionales norteamericanas, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, mantengan actividades complejas y vínculos personales con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y los servicios secretos, la NSA y la CIA, y en particular también para la militarización del espacio exterior. Otro aspecto de esto, el ciberespacio que se vincula a la ciberseguridad, es el desarrollo de tecnología de espionaje de ciberespacio, que también se conoce como el spyware. Hay instrumentos que se desarrollan, que se utilizan por los servicios de inteligencia o las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, el arma Pegasus, que es una ciberarma que permite acceder y leer mensajes que han estado encriptados, por ejemplo, en WhatsApp, y esto se detecta la ubicación real de este mecanismo mediante GPS y esto monitorea en tiempo real. Y esto se supo que Pegasus se ha utilizado para espiar los oponentes políticos, abogados, fiscales, periodistas, comerciantes en países como España, Polonia, Malasia, India y los Emiratos Árabes Unidos, etcétera. Hace falta que las organizaciones internacionales asuman medidas en contra de contra la producción de estos sistemas de espionaje contra los ciudadanos y los estados. Hacer frente al problema de la ciberseguridad no solamente es algo que tiene que ver con la asignación de fondos cada vez mayor por parte de los países, aunque en cierta medida esto hasta cierta medida es necesario. Existe la necesidad de un compromiso colectivo por parte de los países sobre la base de acuerdos multilaterales para evitar el uso del ciberespacio como un campo de confrontación y los ciberconflictos en la consolidación de una cooperación mutuamente beneficiosa entre los países y los pueblos. Sin embargo, los aliados de la OTAN y Estados Unidos han rechazado esta idea de un tratado internacional respecto de la ciberseguridad. Obviamente, la política de la hegemonía militar y política sigue siendo dominante en una política exterior estadounidense. La digitalización, las criptomonedas y su especulación y otros aspectos de las tecnologías digitales. Otra aplicación de estas criptomonedas, Bitcoin, etcétera, que en la actualidad funcionan principalmente como una especulación electrónica. Un ejemplo reciente de la caída del intercambio de las criptomonedas y la lógica de miles de millones de dólares para los clientes. Las criptomonedas tienen un valor intrínseco que pudiera ser útil en las transacciones de forma respectiva, pero no tienen este valor intrínseco, sino que tienen un reconocimiento institucional que es algo distinto. Y en segundo lugar, su uso requiere controles de regulación nacional, entre otras cosas. Debe haber un impuesto sobre las ganancias, así como sobre las transacciones en criptomonedas, como se aplica, por ejemplo, en la India.
A la vez, deben encarar una desventaja seria. La tecnología y los consumidores de esta tecnología consumen mucha energía. Por ejemplo, los bitcoins, por unidad de tiempo, consume más electricidad que la que usa Grecia. 50 terabytes al año, que esto es algo similar al consumo energético de Cuba. Pero bueno, que esto es un gran problema. Esto tiene un efecto negativo sobre el equilibrio ecológico y también el cambio climático, que se ve incrementado. Ahora, estas tecnologías digitales, las sanciones económicas y la guerra económica. Las aplicaciones digitales son elementos importantes de las sanciones económicas en el mundo económico que se impulsan estas potencias y que está dirigida por Estados Unidos a costa de otros países. Cuba quizás sea el único país del mundo que encara durante 60 años, más de 60 años, sanciones económicas de amplio alcance, el llamado embargo por razones políticas. El costo de estas sanciones, según una declaración de la Cancillería cubana y su ministro, Bruno Rodríguez Parrilla, dice que son 154 millones durante 60 años y durante la administración de John Biden se calcula que es 60.3 miles de millones de dólares, o es decir, 454 millones de dólares diarios. La Asamblea General de Naciones Unidas de forma repetida, como se conoce, ha condenado el embargo por una abrumadora mayoría y pide su inmediata levantamiento. La Unión Europea incrementa estas sanciones contra más de 30 países que no tienen regímenes o políticas que les guste, digamos, Venezuela, Irán, etcétera, sino también contra países que se consideran que son competidores estratégicos, China, Rusia, etcétera. Y con la guerra de Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea ha impuesto una amplia gama de sanciones económicas contra Rusia, cortando un gran volumen de la energía, transportación financiera, las aplicaciones digitales, el turismo, los medios de difusión, etcétera. En particular, en la esfera de las tecnologías digitales, Facebook, Twitter han bloqueado las cuentas rusas, Microsoft también ha bloqueado esto y Rusia en estos momentos, su red de negocios, también Apple ha anunciado que está deteniendo la venta de productos en los varios servicios que se le vende a Rusia. Sin embargo, las sanciones económicas y la guerra comercial tienen dos efectos, tanto sobre la víctima, así como entre los violadores. En la esfera de la energía, el gas natural y el petróleo, los grandes perdedores son finalmente los países europeos. Y los que ganan son las compañías norteamericanas que venden una energía más cara, mientras que los gobiernos europeos se ven obligados a presentarse o someterse a estos planes estratégicos de Estados Unidos. Por último, los pueblos de la Unión Europea sufren las consecuencias de la política irracional de estas sanciones económicas. Es una tragedia, una ironía trágica de la historia, donde fuertes países europeos tienen colonias y se han visto afectados y se han convertido en la actualidad en colonias de Estados Unidos. Las sanciones económicas y las guerras comerciales impuestas por los Estados Unidos y la OTAN y sus aliados intensifican los conflictos regionales y sus desbalances en el mundo. Sin embargo, no pueden detener el que se camine hacia un mundo multipolar, como dijo el presidente de Cuba,
Miguel Díaz-Canel recientemente, y la promoción de un equilibrio mundial que sea beneficioso entre los países y los pueblos. La digitalización bajo las políticas neoliberales constituye un nivel de perpetuar estas relaciones económicas desiguales. Estas compañías son un vehículo principal en la transferencia de las tecnologías digitales, las inversiones extranjeras y el desarrollo del comercio electrónico. A la vez, con su establecimiento oficial, los multinacionales seleccionan países con que no pagan impuestos. Las principales compañías, las 500 principales compañías, se calcula que en el 2025 un 40% estará ubicada en países con bajas tasas de impuestos en comparación con 5% en el 2000. Y queda claro lo que está pasando. El resultado final de esta acción, de estas corporaciones, conjuntamente con lo digital, intensifica la distribución desigual de los ingresos, así como en los países que se establece de forma simultánea y se intensifica las desigualdades regionales. Y algo típico también de esta distribución desigual de las ganancias es el hecho que el 1% de la población mundial, con una fortuna de más de $1.000 millones, poseen más del 5% de la riqueza mundial en 2017, comparado con un 45% a principios de los años 2000, mientras que para el 2030 se predice que esto sea un 64%. Estados Unidos y Suiza son los principales países que han facilitado a grandes corporaciones para que puedan hacer esta evasión de los impuestos. En una reunión del G20, de sus ministros de Economía en Riad, en Arabia Saudí, en el 2020, cuando se debatió este tema de los impuestos, Estados Unidos se negó a introducir estos impuestos digitales en las principales compañías digitales encaminadas por los oligomonopolios. Bien, veamos ahora cuál va a ser la alternativa futura. El crecimiento de las tecnologías digitales y la introducción de las fuerzas productivas destaca el hecho de que las fronteras históricas de los países en relación se han terminado, y esto ha puesto fin a su perspectiva histórica. Una nueva forma es más amplio para el beneficio de todos los miembros de la sociedad. Por lo tanto, parece que existen algunas alternativas para el futuro. La primera lleva a la preservación de los ingresos y la acumulación de riqueza en las manos de las élites dominantes, que viven una vida privilegiada, mientras que la amplia mayoría de las poblaciones vive por debajo de la línea de pobreza, y a la vez otro pequeño grupo que va entre estos dos polos y que disfruta de una vida bastante cómoda. La segunda perspectiva se vincula con el modelo de las organizaciones capitalistas en contraste con la actual modelo neoliberal actual, que incrementa las posibilidades que ofrecen la automatización y las nuevas tecnologías a fin de hacer frente a las necesidades sociales crecientes y cambiantes y la protección del medio ambiente. El escenario de las tecnologías digitales, que lleva a un incremento en el desempleo y la exclusión social, es algo que no es ni fatal ni inevitable. Esto requiere
Como dijo Corky, un astrofísico, tenle miedo al capitalismo y no a los robots, incluyendo que las máquinas pueden producir cualquier cosa que necesitamos, pero el tema es cómo se comparten los resultados. Permítame decir, remitirme a la última parte de mi presentación. Los programas transicionales y las tecnologías digitales. El vehículo para pasar hacia esta uso potencial es un plan de transicional que imponga cambios radicales y también explotar la digitalización en beneficio de la sociedad y con una visión de una perspectiva social comunista y en este contexto este programa de transición para el gobierno de sociedades hacia la necesidad histórica que se requiere, como dijo Marx, algunas medidas fundamentales se vinculan con estas tecnologías digitales. Se requieren, primero que todo, la producción de un tiempo de trabajo, una reducción del tiempo de trabajo a 6 horas diarias y 30 horas a la semana, sin una reducción en el salario a fin de incrementar el empleo y incrementar la producción. Esto es algo realista que se puede lograr. No es una consideración irreal. Establecer medidas para los derechos fundamentales de los trabajadores en plataformas digitales de forma logrando acuerdos colectivos para todos los trabajadores, la protección de la salud en el proceso de trabajo. Un control estricto de las posiciones dominantes de las compañías digitales y una regulación democrática de los mercados al combatir las prácticas monopolistas y el control público sobre las grandes empresas. También los impuestos por esta parte de estas compañías tecnológicas en aquellos países donde estén funcionando, creados sobre los criterios que deben ser puestos en práctica. También las prácticas de vigilancia por parte de los empleados a sus empleados y proteger los ciudadanos y la explotación financiera, así como la manipulación política y el espionaje con todas sus prácticas afines. Además de estos compromisos de los acuerdos TRIPS, la abolición de los compromisos de los acuerdos TRIPS en el marco de la OMT, según los patrones y las propiedades intelectuales sobre la base de, digamos, medicinas básicas y otros artículos, por ejemplo, para la COVID, etc. La utilización de las tecnologías digitales en las relaciones internacionales para un equilibrio laboral sobre los principios de beneficios, una cooperación mutua, una seguridad y la solución pacífica de los problemas y la abolición de las sanciones económicas. 4. Llegar a acuerdos respecto de ciberseguridad y ciberespionaje y prohibir el uso de la inteligencia artificial para la guerra y el uso beneficioso de la Internet con regulación a través del marco de Naciones Unidas y también la reducción general de los gastos militares, etcétera. Pero, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo se puede despertar a este gigante que duerme, que ha adormecido, como dijo Marx? Obviamente, hace falta hacer estrategias contemporáneas para movimientos laborales y populares. Parafraseando a Marx, yo diría que una revolución social grande no puede obtener su poesía del pasado, sino del futuro.
Y lo obvio que surge es cómo la era digital se corresponderá con algo que se llama filosóficamente la necesidad histórica, las fuerzas sociales, de que tienen un interés vital, las clases trabajadoras y las estratas populares. Ante todo, son fuerzas rectoras de la sociedad, en cambio, en la búsqueda de un camino viable hacia un futuro de esperanza, el desarrollo de un movimiento unificado para evitar los efectos negativos de las tecnologías digitales, conjuntamente con el fortalecimiento de su hecho, puede desempeñar un papel importante. Gracias por su atención. Tenemos quizás unos minutos. Si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención, podría hacerla ahora. Creo que ha sido una intervención muy interesante y que esclarecedora. Creo que ha aportado mucho en el análisis de los conflictos que genera la tecnología en la lucha de clases y en el desarrollo de los derechos de los trabajadores. Sí, por favor. Quería saber si es posible tener el lazo internet para conseguir su ponencia, todo el tema de la ponencia, que es muy interesante. Nada más. No, sí, ajá, Pedro. Ajá. Για την άκουσα την ερώτηση. Quería saber si es posible conseguir la ponencia, si nos da, por ejemplo, un lazo por internet. Nosotros que somos de la Asociación Francesa France-Cuba, nos interesa mucho esta ponencia muy completa, con muchos datos concretos, cifras, y poderla entregar a nuestro comité a nivel nacional y a los comités también de las regiones, porque somos una asociación francesa, la más antigua de Francia, que creó Paul Estrada, el gran escritor, historiador, que fue galardonado esta semana del premio de José Martí por la solidaridad internacional, y compartimos mucho lo que presenta esta ponencia, y que da muchos detalles. Entonces la idea es conseguir el documento entero para poder repartirlo, mandarlo a París, también repartirlo entre nuestros comités que están en el sur de Francia, que están en Marseille, que están en Toulouse, que están en Burdeos, porque más o menos tenemos 27 comités de Francia a Cuba en Francia. Muy bien, muy acertado.